Para seguir con este espacio y seguir con todos los contenidos que tenemos en esta tarde, en este lunes, iniciando la semana, ya prácticamente a cuántos días, a apenas 7, 8 días antes de terminar el año. Pues como siempre, a final de año siempre hay muchas cosas que hablar sobre los diferentes acontecimientos y las cosas que han sucedido en el mundo. Y por supuesto la iglesia ha tenido muchos movimientos y acontecimientos importantes. Y para eso, en este segmento estaremos conversando sobre todos esos temas. Y el señor Félix Núñez, el peso pesado de los micrófonos, estará a cargo de este segmento donde vamos a conversar sobre todos estos elementos y detalles. Mira, han habido muchos... Wow, qué susto yo tenía, digo yo, de todo lo que yo digo. Y cuando viene ahora, digo yo, que yo diga todo esto y cuando Félix vaya a hablar, te ha apagado el micrófono. No, mira, han habido muchos acontecimientos que no debemos contarlo solamente del 2025, sino para la Iglesia Católica desde el 24 de diciembre del 2024. Claro, claro. Porque ese año inició el año, o sea, ese día, 24 de diciembre, inició el año jubilar con la Puerta Santa de San Pietro, que el Papa Francisco pues abrió la apertura de las Puertas Santas de la Basílica de San Pedro en la misa de Nochebuena, que marcó el momento oficial del jubileo 2025, el año santo de la iglesia. Y ustedes saben que si usted no hizo su indulgencia plenaria, pídale a Dios esperar hasta el próximo jubileo en el 33. Wow. Porque está fuerte. Usted no hizo indulgencia plenaria en esta vuelta, usted que aguante. Trabaje por la salvación. Claro, póngase en eso, póngase a afinar su corazón con Cristo, para que, y escuche bien, con Cristo, no con Cristo, con Cristo, afínalo. Okay. Luego, el día 6 de enero, hubo un acontecimiento bastante importante, porque el día 6 de enero, su santidad, el Papa Francisco, firmó uno de los nombramientos más relevantes de su pontificado, al designar a la religiosa italiana Simona Bombardilla, la prefecta del dicasterio para el Instituto de la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Y esto fue relevante porque fue la primera mujer en ese dicasterio, la primera mujer en el dicasterio para los institutos de la vida consagrada y las sociedades de la vida apostólica. O sea, es un hecho que hay que resaltar, porque es importante en esta gran discusión que hemos tenido todo este año 2025 y que viene desde el 2024, que si la mujer, la importancia de la mujer, que si el papel de la mujer en la iglesia, ahí está. Papa Francisco puso al frente a Sor Simona Bombardilla, ahí a dirigir este dicasterio para el Instituto de la Vida Consagrada. Luego de ahí, otro evento importante fue en febrero, el 14 de febrero, la hospitalización del Papa Francisco. El 14 de febrero, donde se confirmó el ingreso del pontífice en el Hospital Gemelli de Roma para tratar una grave afección respiratoria a sus 88 años de edad. Un momento un tiempo bastante difícil para la iglesia, en donde toda la iglesia estaba constantemente en oración, en atención, con todo lo que iba a pasar con el Papa. Sí sabíamos que de esta se iba con el Padre, pero teníamos la esperanza humana de que el Señor dejara todavía con nosotros un tiempo más al Papa Francisco, y siempre orábamos por su salud para que el Señor le curara, le sanara.
Otro evento importante se dio el día 6 de marzo. Todavía el Papa Francisco estaba ingresado en el Gemelli, en el Hospital Gemelli de Roma. Fue mientras los fieles estaban rezando el Santo Rosario por la salud del Papa, esa voz que yo sé que todo el que le escuchó se le erizó la piel. Después de su ingreso al hospital, fue la primera vez que se escuchó la voz del Papa Francisco con un mensaje breve en un audio que se grabó en ese mismo instante a miles de católicos que se reunieron a rezar el rosario por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Con una voz un poco debilitada, pues se escuchaba esta nota de voz, pero se sentía la alegría de escuchar al Papa Francisco en ese momento. Mientras oraban, o sea, al terminar el rosario colocaron ese audio y eso fue de mucha alegría para los que estaban ahí, pero también para los que no estábamos, que pudimos escuchar ese mensaje. Claro. Es un mensaje breve, pero muy bueno. Para seguir con esta cronología, saltamos al 21 de abril, donde falleció el Papa Francisco. Un evento también relevante este año 2025, un lunes de la octava de Pascua, a las 7:35. Pero antes de esto, que es importante también, el Papa Francisco tuvo la gracia de poder disfrutar de la fiesta de la resurrección. Sí, claro. Si él salió, estuvo con el pueblo, estuvo con la gente, e incluso él salió por la ventana de la habitación en el Gemelli, por el balcón, a saludar a la gente, pero él no se contuvo y bajó y hizo su recorrido en el Papa Móvil a horas antes de partir a la casa del Padre. Wow. Eso fue que también muy relevante. Y luego el lunes 21, en el inicio de la octava de Pascua, o sea, ya con Cristo resucitado, eso fue, esa octava de Pascua fue un poco difícil, porque estaba, si gozamos con la alegría del que ya resucitó, o llorábamos con la alegría de este santo que vivió a un Cristo resucitado siempre. Claro. Y eso era como esa disyuntiva. Yo siempre decía... Una mezcla de emociones. Sí, una mezcla de emociones raras realmente. Yo decía, pero es que tenemos que estar alegres, sí, porque yo quisiera morir en ese momento. Que el Padre me llame justamente después de haber celebrado la Pascua. O sea, eso es un momento único. Y el Papa Francisco tuvo la gracia, por la misericordia de Dios. Claro que sí. Una cosa, tengo entendido que fue ese domingo anterior fue cuando ¿cómo se llama? Cuando impartió la bendición. Ajá. Urbe et Orbi. Sí, sí, desde el balcón del Gemelli. Okay. Ese mismo domingo, y luego salió a hacer el recorrido en la plaza, en el Papa Móvil. Y en la madrugada, ya en la mañana, horas de Roma, 7:35, horas de Roma, falleció. Aquí todavía a esa hora estábamos acotados. Sí, porque nos despertamos el otro día con la noticia. Exacto. Exactamente, sí. Yo recuerdo que en los diferentes grupos de WhatsApp en lo que uno está, siempre se envió esa información y fue 5 o 6 de la mañana que enviaron la información. Sí. Los catecúmenos no estábamos durmiendo a esa hora. Sobre todo. Sí, explicar mucho porque es verdad. Estábamos durmiendo. Sí. Bueno, la causa de la muerte del Papa Francisco fue un ictus cerebral, seguido por un colapso cardiocirculatorio. Hay que tomar en cuenta que el Papa tenía 88 años de edad, y de verdad todo lo que estaba viviendo, tomar en cuenta que el Papa tenía
venía con un medio pulmón menos. Eso le te iba a decir que la condición, tú que eres experto en Francisco. Oye. Sí. Papólogo, pero es verdad, pero ¿verdad? a Félix le pusimos el papólogo aquí. Franciscólogo fue que se anotó, que la condición de salud del Papa, pero que esa condición del pulmón ya era anterior, hace ya muchísimo tiempo. Él aprendió a vivir con esa condición. Sí. Pero la edad más las situaciones de salud propias de la condición, el clima, los viajes, el ajetreo, toda una combinación de situaciones, bueno, pues fue la hora que Dios mandó y predijo para eso. Así es. Luego del 21 de abril nos vamos cronológicamente al día 8 de mayo, en donde fue la elección del Papa León XIV. Recuerdo que estábamos aquí en cabina, yo llegué, era la una de la tarde, yo me senté ahí en la cabina donde está Jorge, a espera, con el televisor encendido. Y no fue más temprano. Yo creo que había sido como más temprano. Fue en horas tempranas. Fue como al mediodía, pero fue un poco más temprano de la 1:30. Por ahí era. Y yo, pues estoy ahí y tengo que Lorena, nuestra queridísima Lorena, está también pendiente. Y yo que en una me distraigo, Lorena que viene y me dice, me apunta el televisor que tengo al frente y ahí veo justamente Fumata Blanca. Habemos, Papa. ¿Cuántas rondas fue que se hicieron? ¿Fueron pocas? Sí, fueron pocas. Fueron, déjame ver. Sí, fueron pocas. Fueron como cuatro, si mal no recuerdo. Porque recuerdo que tres. Tres se hizo la primera, la segunda, la tercera, ya fue electo Papa. Wow. Ahí estábamos aquí en cabina y eso fue una emoción extraordinaria desde tempranas horas. Y ese 8 de mayo, con ese cónclave, pues el cardenal Robert Francis Prevost, para que sepa, un hombre que no era solamente Trump, supuestamente. Solamente Trump fue el que dijo que el Papa iba a ser de Estados Unidos. No sé si refiriéndose a Robert Prevost, pero solamente él había, yo creo que fue él por echar, para sonar. Sí, fue para sonar. De Trump. Claro que sí, ahí fue electo el Papa Robert Prevost, el cardenal Robert Prevost, como el Papa número 267, sucesor de Pedro, y asume el nombre de León XIV. Un nombre que todavía se hace complicado como asimilar y recordar, porque siempre que uno dice Papa tiene que frenarse, porque lo primero que el cerebro dice Francisco. Sí, porque yo quiero agregar. Fue mucho tiempo, sí. Fueron 12 años. 12 años. Sí, 12 años que duró el pontificado del Papa Francisco, y no solamente el tiempo, sino todo lo que representó y todo lo que representó para la iglesia, lo que marcó, hace de que uno. Pero imagínate, si hasta cuando pasa de un año a otro, tú duras semanas poniendo 2025. Ay, no, espérate. Las hojas que uno daña poniendo 2025 claro. Y el 2026. ¿Y qué no será con un papa que duró más de 10 años? Así es. Con un pontificado de esa naturaleza. Mira, yo quiero agregar un dato puntual. Sí. La hora exacta en la que apareció la fumata blanca fue a las 18:07 hora de Roma. Dígase a las 6:07 hora. Entonces, de Roma. si tú le restas 6 aquí. Fue mediodía por ahí. Fue el mediodía. Fue mediodía de aquí. Recuerdo ese almón corredero entre Televida y a veces el padre corriendo de allá para acá. Y teníamos a Giovanni Krawinkel transmitiendo. Sí, apostado allá. Eso fue un caos, esa comunicación con Giovanni, realmente. Ese porque
todos los medios se saturaron. Ese hermano tenía unos cables en la mano y lo soltó. Y cuando le preguntaron, ¿pero qué pasó? ¿Pasó algo, Giovanni? No, fumata blanca. El juidero solo. Sí. 69 años tenía Robert Prevost, el cardenal Robert Prevost. Y lo tiene seguro todavía. Bueno, todavía tiene. Todavía no cumplió años. A menos que no haya cumplido años de mayo para acá. Y no lo hayan dicho. Exactamente. Pero a 69 años, a sus 69 años asume esta responsabilidad de dirigir a la iglesia tomando el nombre de León XIV. Un papa joven, Así, un ¿verdad? papa joven. Claro que sí, Sí. tomando, Joven. también agregarle a esa, yo sé que tenemos muchas informaciones también que mencionar, que resaltar, sobre todo lo que aconteció en la iglesia en este año, pero no podemos dejar de mencionar la andanada de fotos que salieron luego, dando a conocer de que el Papa estuvo 2 veces aquí en República Dominicana. Y vivió un tiempo largo aquí. No, esa en parte no la República Dominicana, en La sabía. Vega. Sí. Miren, Con el los Papa agustinos. Sí, cumple sí. año el 14 de septiembre. O sea, ya tiene 70. Tiene 70 ya. Ya lo cumplió, ya lo O sea cumplió. que- Tiene 70 en la costilla Tiene ya. 70. Ya. Mira, el 22 de junio en Corpus Christi, Sí. el 18 de mayo primero, fue en donde León XIV celebró su misa inaugural de su ministerio petrino en la Plaza San Pedro ante las delegaciones de todo el mundo. Fue donde asume la sede de Pedro, el Papa, el 18 de mayo. Ese también fue un evento trascendental dentro de nuestra iglesia y la curia romana. El 22 de junio... Espérate, no te vayas tan lejos, porque yo aguanta quiero ahí. hacer un paréntesis ahí, porque fue un Adelante, hecho adelante, trascendental para la iglesia, adelante. pero también fue para la parte social Ujú. y hasta política, que permitió que personas de alto nivel, dígase representantes de países, se sentaran uno al lado del otro. ¡Ay, sí! Y empezaron a hablar de paz, y empezaron a buscar algunas cositas Sí. para que se encaminaran algunos caminos de paz, que aunque está complicada la cosa todavía, pero ese fue un primer paso. Ahí estaba el ruso, el que no quiere ser ruso, y el... No, espérate. Dilo por su nombre, porque decir el ruso va a aparecer otra profesión que no usa mucha ropa. El señor Volodymyr Zelensky Exacto. estuvo sentado. el que no quiere ser ruso. Óyeme, le buscaron una silla y lo sentaron al lado de Donald Trump. Ay, mi madre. El gringo. Exacto. Y se sentaron y echaron un conversado. Hablando del ruso. Putin. Exacto. Pero yo pienso que fue el primer paso de muchos escalones que Sí, todavía no, faltan. creo que sí, claro que sí. Mira, Eso es importante. no podemos dejar de mencionar, antes de continuar con este recorrido, de mencionar esa parte tan emocionante cuando el Papa León XIV, en medio de su discurso ay, yo no me estoy ponchando, ¿y qué? En medio de sus primeras palabras, hizo una parte para saludar en español a su gente en Perú. Ah, sí, sí. De la diócesis de Chiclayo. Chiclayo. Claro Pero que sí. que hay una diosidencia interesante. Él nació en Chicago Sí. y se fue a trabajar en Chiclayo. Exactamente, sí. Y que de hecho tiene doble nacionalidad, ¿verdad? Eso Sí. Él se nacionalizó peruano. Peruano, sí. sí. Mira, hay un dato importante y curioso. El Papa Francisco estuvo siendo cardenal en República Dominicana. Unos años rendidos atrás. Estuvo en República Dominicana en uno de los encuentros Del CELAM. Del CELAM. El Papa Francisco. Sí, pero más o menos como en qué año, ¿no sabe? Exactamente, no tengo la idea. Incluso ¿cómo le llamaba el Papa Francisco? Jorge Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio dijo en Casa de Convivencia que desde ese lugar o en ese lugar entonces iba a haber el santuario a San José, Wow. que sería el primer santuario de Latinoamérica dedicado a San José. Entonces, A reivindicarlo. sí, y él lo profetizó y la iglesia está trabajando en eso ya. Mira qué bien. Para mira la qué gloria de bien. Dios. Y Prevost
el cardenal Prevost estuvo acá en el país, incluso los hermanos de Santa María Reina. No, pero ¿quién? Sí, Óyeme, esos muchachos yo conozco, subían fotos con... hermano, No, claro, hubo ya. una amiga nuestra de Santa María Reina que es periodista, que allá la llamaron de muchísimos sitios para hacer la entrevista. por una Porque foto. ¿Cómo lo fue su conocía. vivencia con el Papa y todo eso? Digan Sí, al claro. Papa que era cardenal. Y cuidado si no, yo creo No, que no era ni obispo. cardenal, era obispo. exacto, Era exacto. obispo. Era superior de los agustinos, Sí, pero era todavía obispo, no no era cardenal. No, claro que no. Fue el director. Porque realmente no tenía tantos años siendo No. cardenal. No, porque El fue. Papa Francisco fue que lo elevó a cardenal. Lo elevó a cardenal y Sí. le encargó el dicasterio de los obispos Ok. para dirigirse a ese dicasterio. Revisa los posibles obispos, los que llevan la línea, Los postulantes, los que exacto, pueden esos ser postulantes, sí. que llevan como que ahí revisan el currículum y lo van tachando. Ese era ahí, y mira quién hoy tenemos Para que a, sepa. a ese señor. Y yo no quiero, Su ¿verdad? eminencia. Yo no quiero meter al bloque, ¿tú me entiendes? Ya, Con ese tema sobre todo, Él no pero, quiere, ¿verdad? Ajá, Pero. Es como un programa donde yo trabajaba, que el dueño tenía un programa que se llamaba Hoy no voy a pelear. oh, Entonces, cuando él decía yo hoy no Un voy a segmento. pelear, era que él peleaba. oh, gracias. Entonces, ¿qué pasó? Yo no quiero meter al bloque, pero cuánto me alegré de que por tercera vez que conociéramos nosotros, se eligiera un papa que ninguno de los teóricos habían Sí, vaticinado. de verdad que sí. Eso es Se así. tenía que Eso fue decidir muy bueno. y se Sí. dijo, Tuvieron que cambiar el tema después los teóricos porque Sí, del tenían- Papa Negro, que qué Exacto. sé yo Que cuánto. no tenemos nada en contra de nadie, pero es que la realidad es que no son los pronósticos, no es una banca de apuestas que está pronosticando no eso. es el weather sign. No, exactamente. Hay que dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo. Claro. Exactamente. Señores, por otra parte, el 22 de junio, continuando con esta cronología, Sí. en Corpus Christi fue la primera gran procesión del Papa León XIV, ya como Papa. Tras la misa en San Juan de Letrán, recorrió a pie, portando el Santísimo las calles de la ciudad hasta Santa María la Mayor. Un gran gesto de fuerte simbolismo pastoral y principalmente de simbolismo pastoral y de fuerza, porque esa custodia pesa. Y arrancar desde Letrán hasta Santa María la Menor. No, y sabemos, Es un ¿verdad? recorrido Y bueno. lo más importante, que tú conoces bastante bien ese recorrido. Tú sabes cuántos kilómetros son, ¿verdad que sí? Y estos gallos. Hay como un chiste interno. No, ¿qué quiero decir con eso? Que él no ha ido nunca para saber con la distancia que No, hay. pero mire, El ¿sabes hijo. lo que pesa una custodia? Eso. La custodia pesa. Sí, sí, claro. Bueno, Claro, aquí claro. hay una que tiene la Virgen de Guadalupe y nada más el tamaño que tiene esa custodia. Ay, padre. Ay, que es amado. como en el vientre que tiene Es, la olla, es, ¿verdad? es hermosa Una esa preciosura. custodia que tuvo en Corpus Christi allá en el Parque Eugenio María de Hostos, Una preciosura. pero es un tamaño hermoso. Hay que Era- tener músculo. Llevarle para una cargar. penitencia. Oh, pero bueno, un sacrificio Hay que tener salud física. al pueblo para- santo de Dios. Claro. Oh, pero Cristo. Continuamos, señor Félix Núñez. Bueno, el día 6 de julio fue el regreso de a Castel Gandolfo del Papa León XIV, la imponente villa pontífica de esta localidad a orilla del lago Albano, un palacio fortificado del siglo XVII, pues abrió sus puertas al Papa León XIV, que decidió pasar algunos días de vacaciones allá, porque también los papas cogen sus vacaciones. Hoy tú sabes la vuelta que se Oh. cogen en Tiene que esa- descansar un chico. Sí, hay que botar el golpe. Claro, claro. Sí. Por Porque su- hasta Dios descansó al séptimo día, ¿verdad? Exactamente. Claro. Hay que hacer equilibrio. Y hay que tomar en cuenta que el Papa Francisco había convertido este lugar en el 2016 en un museo para los turistas, que podían ir y ver, que no era solamente un lugar de veraneo, sino que
también los turistas podían ir y ver, participar y convivir. Y León fue a botar un golpecito ahí después de un par de meses. Claro. Dije, wow, le tocó vacaciones sin estar de vacaciones. La cogió por adelantado porque sabía el chucho que le esperaba. Por otra parte, también tenemos por acá el jubileo de los jóvenes, que se desbordó claro. en Roma. Eso fue casi una jornada mundial de la juventud. ¿En qué mes fue eso? Eso fue en el mes agosto. de agosto, En el agosto. jubileo de los jóvenes. El Papa pues saludó a los jóvenes desde el Papamóvil, ahí los jóvenes pudieron compartir con él. Y el 3 de agosto, la misa jubilar en Tolvergata, un encuentro. Waldo Brea menciona muchísimo a Tolvergata aquí en este programa. Sí, este encuentro en el jubileo de los jóvenes, pues presidió la misa dominical en Tolvergata, lugar emblemático para el jubileo del año 2000. Bueno, el jubileo ya empezó en el año 2000. Muchos de ustedes que yo sé que Sí, son. es verdad. Mira, Sí. a mí no me conviene acordarme de ese jubileo. ¿No? Ahora, de lo que sí, ya, pero si estamos hablando en serio, de lo que sí me voy a acordar de ese jubileo a nivel de música es de profetiza en tu tierra, ¡pla! En tu cultura, ¡pla, pla! Un clásico. Ey. Mira, el 7 de septiembre fue también un hecho muy importante, la canonización de Carlo Frassati y Carlo Carlo Acutis. Acutis. Carlo Acutis. Sí, claro Uno que de sí, los en la Plaza hechos. San Pedro, una canonización que fue pospuesta, porque estaba programada por Sí, el Papa sí. Francisco para, me parece que era para el jubileo de los jóvenes, Sí. estaba programada y por la muerte del Papa Francisco todo se movió y el día 7 de septiembre pues celebramos la canonización de estos dos santos, el beato Piergiorgio Frassati y San Carlos Acutis. Bueno, el beato Piergiorgio Acutis y Y él era beato Frassati también. y el beato Carlos Acutis Sí, sí. pasaron a los altares a convertirse en santo, siendo Carlos Acutis el santo del nuevo tiempo. El patrono de la Sí, internet, el sí, patrono Carlos de los evangelizadores digitales. Cibernéticos. Sí, así mismo. 2 días después del cumpleaños de la hija de Vico, sí, se realizó esa actividad. En serio, pero ¿qué tiene eso? ¿Qué tiene eso que ver con Óyeme, esto? ¿Pero qué? ¿Dónde tú me haces el puente? Lo que pasa es que hay una canción que dice Oye, esa fecha, esa hoy es Ay, 5 de ay. septiembre y mi hija cumple 13, el Ah, tiempo sí. pasa volando. Ya no Santo recuerdo cuándo Dios. comenzó a ser señorita. Entonces todos los años la gente hace memes con esa fecha. Exactamente. El 4 de octubre, la primera publicación, exhortación apostólica del Papa León XIV, Dilexi Te, su primera exhortación apostólica que, según él mismo explicó, nació desde un proyecto iniciado por el Papa Francisco para abordar lo que es la necesidad de la Iglesia a amar, a no dejar de amar y servir. Y invitó a toda la Iglesia a renovar su opción preferencial por los pobres. Luego, el 27 de noviembre, Tenemos que, sí, pues tenemos que Sí, apretar hay ya que que estamos apretar. acabando. Tiene que acelerar ahí. del 27 de noviembre al 2 de diciembre, se da el primer viaje internacional apostólico del Papa León XIV. ¿A dónde fue? A Turquía y al Líbano. Que fue un viaje que estaba dentro de la agenda de Papa Francisco, pero Sí. que había que seguirlo porque tiene un nivel de importancia mayúsculo Sí. para toda la iglesia y Y se celebraba también el 1700 aniversario del concilio de Nicea. Wow. en ese tiempo. Increíble. De verdad que sí. Desde el 1325 hasta el 2025, 1700 años. Y el Papa ahí estuvo con autoridades. Sí, no, y fue una combinación de nuestra fe, pero fue una combinación también ecuménica, porque él se vio no solamente con hermanos
vamos a decirlo así, nuestros hermanos que están en esa parte del mundo, pero también con otros hermanos de otras religiones. Sí. Entonces esa apertura también es muy importante, que no veamos a los hermanos que comparten otra religión como diferentes o que le vayamos a odiar. No, el Papa nos llama a que también nos acerquemos y compartamos. Claro, sí, Un claro. diálogo en Un la diálogo. verdad. Claro que fraterno. sí. Mira, y del 14 al 15 de diciembre también se celebró el jubileo de los prisioneros en este año. Ok. El jubileo de los privados de De libertad, libertad. dentro de lo que es el calendario, Calendario. calendario Mm. del jubileo, pues se celebró de manera muy significativa. Y ya que iniciamos, todo lo que inicia tiene que terminar, justamente el día 6 de enero, pero antes, el 28, Día de la 28. Sagrada Familia, será la clausura de el año jubilar en la Arquidiócesis de Santo Domingo. El 28 de enero estamos todos invitados, que tenemos que asistir ahí a la Catedral Primada de América, bien temprano, creo que A las 5 de la tarde 5 de la está tarde, la convocatoria. para que todos, luego de que usted celebre su fiesta de la Sagrada Familia, se mude para allá. Y no podemos dejar de informar que el año jubilar termina, el año jubilar ya formal, oficial, termina el Día de Reyes, el 6 de enero del 2026. Así lo designó el fenecido Papa Francisco. Se va a hacer, me imagino, como siempre, un gran fiestón, igual que aquí. Pues si usted cree que ir a misa no es una fiesta, usted se está perdiendo de un gran deleite, de una maravilla y la gran cena. Así que tenemos que estar pendientes de estas dos actividades, el cierre acá y también el cierre del año jubilar en Roma. Señores, el año próximo traeremos nueva información de todo lo que pasó en el 2026. Así que desde acá hasta el año próximo, bye bye. Muy bien. Excelente. Tremendo Claro. recuento. Por supuesto que sí. Dígale, Para que no digan que nada más son resúmenes de noticias negativas y con No, problemas y situaciones. No, por favor. No, noticias positivas, interesantes y Claro, propias de nosotros, de claro. nuestra fe católica. Claro que sí. Y Ahí eso, que quedaron. Claro Porque que no quedaron. mencionamos que en este año se celebró por primera vez los Catholic Music Awards. Sí, también, eso eso está. quedó. Sí. Y así Sí. muchas cosas. También no se mencionó la participación de artistas a nivel internacional en Roma que cantaron. Ciertamente, ahí el concierto estuvo Por la Paz, me parece Por la que se Paz, llama. exactamente. Sí, y aquí nos dimos una embojotá tremenda en este Sí, programa. sí, por sí. eso. Tenemos estar creyendo que la joven Artistas Karol G invitados. iba a hacer algo escandaloso y todo lo contrario, la joven se manejó bastante bien. Y también hay que resaltar que recientemente el señor Michael Bublé también cantó en Roma delante de su santidad. ¿No fue el mismo día? No. Ok. Fue recientemente que cantó Michael Bublé, que en la rueda de prensa él cantó un poquito del Ave María y eso fue Oh. una delicia. Wow. Una chulería. Wow, chulería. wow. De esta forma, señores, nosotros despedimos el programa del día de hoy, dándole como siempre las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en estas 2 horas y por supuesto también invitarles a que se mantengan en sintonía con Vida FM. Al camino de Jesús.